Días. De esto estaremos conversando con Fernando Cocho, que es experto en metodología de inteligencia y seguridad nacional y está en este momento en Madrid, y apelamos siempre a él por su conocimiento de cuestiones estratégicas, de cuestiones bélicas. Fernando, ¿cómo le va? Lo saluda aquí Darío Misraji. Un abrazo para mis hermanos argentinos desde acá, desde España. Fernando, bueno, veíamos un poco la declaración del primer ministro Netanyahu, vemos las imágenes. Me interesa mucho, 81 días de guerra, ¿cómo está hoy la situación operativa en Gaza? ¿Y qué es lo que cree que va a pasar usted en los próximos días a partir de lo que ha planteado el primer ministro, de que se intensificarán las operaciones en lo que viene? Bueno, el primer y único objetivo que ha tenido Israel es recuperar a los rehenes y devolver el mazazo que recibió el 7 de octubre de la comunidad en Israel, ¿no? Pero el objetivo de Benjamin Netanyahu es diferente. El objetivo que tiene Netanyahu es, primero, eliminar cualquier tipo de sospecha de no tener unidad nacional en temas de antiterrorismo y, por otro lado, salvarse por un tiempo de sus problemas con la judicatura. Y lo que va a hacer es literalmente expulsar todo lo que pueda a Hamás hasta el mar y recuperar esa franja y llenarla de colonos israelíes. Es lo que ha declarado que va a hacer. Y por el porcentaje que llevamos de muertos de un lado y de otro lado, siendo conscientes de que muchos de los palestinos que están muriendo son totalmente inocentes y prisioneros de Hamás, pues evidentemente a Israel le va muy bien. Ha perdido poco más de un centenar de soldados y ha logrado eliminar una gran parte, en torno a un 75% de la capacidad militar y operativa de Hamás. E incluso ha podido detectar las relaciones que tiene Hezbollah y Hamás desde el punto de vista de la conexión entre túneles, y los ha logrado paralizar y dinamitar. Es decir, ha logrado aislar a Hamás dentro de su propio territorio y ha logrado también eliminar cualquier tipo de acción que pudiera permitirle sobrevivir más allá del mes de enero, febrero máximo. Y eso es lo que va a ocurrir. Hasta que no quede un solo palestino de Hamás terrorista en pie, pues Netanyahu seguirá atacando, porque el porcentaje militar pues va a su favor. Otra cosa es lo que la comunidad internacional le puede pedir o le puede decir que tiene que hacer. Pero claro, en estas circunstancias Netanyahu no puede aflojar. No puede aflojar porque significaría un acto de debilidad y evidentemente estaría aflojando ante lo que se conoce como un grupo terrorista verdaderamente criminal y asesino como es Hamás. Por tanto, negociar con Hamás sería darle hálito y aire a un grupo terrorista que su objetivo primordial y de fundamentación desde que se creó en el año 85 pues es la eliminación no de Israel, sino de todos y cada uno de los judíos que se encontraran en Israel y en cualquier otra parte del mundo. Por tanto, es una lucha existencial en la que ninguno de los dos puede renunciar a seguir combatiendo. Fernando, me impactó el dato que dijo, me parece importante repetirlo. Lo que usted dice es que ya en estos 81 días de combates, con muchos ataques aéreos y también ya con varias semanas de incursión terrestre, Israel logró derrotar el 75% de la capacidad militar de Hamás. Queda solamente en este momento un 25% de la capacidad de Hamás. Sí, bueno, en realidad el dato es 74,380, pero bueno, es datos desde el punto de vista militar, ¿no? Desde el punto de vista de capacidad militar, sí, en torno a un 75%. ¿Por qué? Porque ha eliminado la capacidad, no de lanzar cohetes, pero sí de fabricarlos, ha logrado eliminar bastante contacto de lo que son las redes de inteligencia y seguridad y de comunicaciones con sus aliados de Hezbollah, y también, por supuesto, ha logrado matar a muchísimos de los terroristas, si vienen a costa de también destruir edificios en los que había inocentes, que eran escudos humanos, y un montón, miles de palestinos que no tenían nada que ver con Hamás y que se han visto atrapados en una guerra totalmente cruel, ¿no? Y sin sentido. Ahora, si uno mira estos números y dice, bueno, ya se avanzó de esta manera, entonces uno creería que la guerra está cerca de terminar. Es poquito lo que le quedaría a Israel. ¿Por qué entonces el planteo es? Porque incluso uno lo escucha también no solo del gobierno, sino también de los portavoces de la Fuerza de Defensa de Israel, que todavía queda un camino importante. ¿Este 25% restante de Hamás puede volverse bastante difícil de eliminar? Y en todo caso, ¿por qué?
es muy difícil de eliminar porque son, digamos, el núcleo duro, son los últimos coletazos. Entendamos que Hamás es un grupo terrorista que actúa por células, por grupos que tienen órdenes independientes, capacidades independientes y por tanto es como, para entendernos, una guerra de guerrillas. Tú puedes destruir un núcleo, pero sigue habiendo otros núcleos que siguen estando muy importantes y en los que se lucha cuerpo a cuerpo con las fuerzas de defensa israelíes, incluso con las operaciones especiales que están localizando esos lugares donde Hamás sigue teniendo centros de comunicación. No olvidemos que durante los últimos 20 años, 25 años, Hamás ha estado tunelando toda Gaza y ha estado teniendo un montón de tiempo para crear infraestructuras. Y la prueba tenemos que justo debajo de los hospitales, justo debajo de las propias iglesias cristianas, existen infraestructuras de Hamás que para poder destruirlas, pues desgraciadamente ha habido que también atacar a esos pobres refugiados en las iglesias cristianas y a los que están en los hospitales. Es una guerra cruel, como todas las guerras, pero que ese 25% que le queda, se calcula, a Hamás, es el peor, porque es el que va a luchar puerta por puerta, casa por casa, y hasta que no desaparezcan y no se pueda localizar a la totalidad, pues seguirá siendo un grupo muy peligroso. Porque pasa aunque haya 100, 150, 200 milicianos de Hamás sueltos por Gaza, que si se pararan las operaciones, pues podrían recuperar energía, podrían recuperar capacidades militares, reclutar más gente y volver otra vez a las andadas. Por tanto, lamentablemente, con todo el dolor del corazón que supongo que también le afecta al gobierno israelí y al ejército israelí, la guerra aún no ha terminado y hasta que no acabe con la rendición de Hamás, que no va a ocurrir, Hamás no se va a rendir nunca, pues será su aniquilación, no se podrá desgraciadamente parar esta guerra. Fernando, habló de cómo se identificaron los vínculos entre Hamás y Hezbollah. Me gustaría que profundice respecto de esos vínculos y de qué es en concreto lo que se ha descubierto en estos días. Pues se ha descubierto la capacidad de apoyo logístico de Hezbollah a Hamás, la ayuda de sistemas, procedimientos de inteligencia, aunque sean muy rudimentarios, y la capacidad también logística de exportación, llamémosle así, por decirlo de alguna manera, de exportación e importación de armamento. El canal del Líbano ha sido un canal muy importante para suministrar a Hamás siempre todo el armamento que ha tenido y toda la capacidad de reconstrucción militar que ha tenido. Los aparatos de escucha, los aparatos de tunelación de Gaza, todo lo que son la infraestructura de todos sus aparatos subterráneos, pues todo eso ha tenido el apoyo de Hezbollah como de otros grupos terroristas. Hay que llamar la atención en que Hamás, la gente considera que sigue siendo un grupo terrorista, pero no solo es un grupo terrorista, lo es un grupo militar y es un grupo de una fuertísima corriente ideológica y religiosa. Por tanto, insisto, es una lucha existencial. Y lo que se ha logrado saber es que estas relaciones que ya se conocían, por supuesto, entre Hamás y Hezbollah, pues no solo han permitido que se vean los canales de comunicación, sino que hasta la propia Hezbollah le pidió en su momento moderación a Hamás en lo que significaba el trato a los prisioneros, cosa que parece ser que Hamás no ha hecho. Entonces yo creo que se ha demostrado ya definitivamente que hay una vinculación real. El problema es que ahora cuando Gaza quede totalmente arrasada, ¿a dónde van a ir los palestinos inocentes? Y cuando Gaza quede totalmente arrasada, ¿qué va a ocurrir con la zona sur del Líbano que linda con la franja de Gaza, donde ahí tienen ya también un conflicto las Fuerzas Armadas israelíes con Hezbollah? Entonces vamos a ver lo que ocurre. A mí me preocupa más el dato humano de los palestinos inocentes que están sufriendo las consecuencias de ser prisioneros de un grupo terrorista como Hamás. Ahora, justamente usted fue hasta un lugar al que yo lo quería llevar, que es terminado, vamos a decir, en más o menos tiempo, habrá que ver exactamente cuánto dura, pero todo indica que esto se va a terminar, digo, con la destrucción de Hamás. ¿Qué va a pasar con ese flanco en el norte de Israel, en el sur del Líbano, con Hezbollah? ¿Puede haber una escalada? Porque ya las últimas semanas han sido de un creciente intercambio de cohetes, de ataques, con intentos de incursión incluso frustrados.
Así es. El problema es que Israel volverá otra vez a los tiempos de los años 50, 60, 70, en los que tenía que tener 5 ojos para poder mirar a todas las latitudes, incluyendo a la Tierra. ¿Por qué? Porque los túneles que se supone que tenía Hamás y tiene el propio Hezbollah, que entran dentro del territorio israelí, habría que también localizarlos. Y eso es un grave problema. Porque cuando uno está en la frontera, si le aparece el enemigo por la espalda, pues tiene un problema. Hezbollah no va a renunciar a sus necesidades, pero si se lograra, digamos, que en menor tiempo posible, a ser posible, el menor tiempo posible, se eliminara la amenaza de Hamás, se podría lograr un intento de pacificación, un intento de alto el fuego por parte de Hezbollah, puesto que no hay un intento real de Israel de entrar en el Líbano. Y eso significaría, quizás, dentro de todo lo malo, una cierta calma. El problema es hasta qué punto y desde qué punto se puede eliminar a Hamás sin arrastrar o sin que Hamás arrastre a Hezbollah pidiéndole ayuda. Ojalá la guerra acabara mañana y los palestinos inocentes pudieran vivir tranquilamente, Israel retirara sus tropas y todo volviera un poco a la calma. Pero eso es un sueño de Navidad que no vamos a tener. Pensando estratégicamente, ¿cómo se entiende entonces la decisión de Hamás de realizar el ataque que realizó el 7 de octubre, cuando la respuesta esperable por parte de Israel es esta respuesta que en definitiva va a terminar con la destrucción de Hamás? ¿Qué impulsó a Hamás a realizar una acción que tan probablemente iba a terminar con su propia destrucción? Precisamente porque seguimos pensando erróneamente lo que Hamás es. A Hamás no le importa morir, a Hamás desea morir, Hamás quiere ser sacrificado, Hamás quiere ser un mártir para su ideología, y él, en su mentalidad, en su narrativa, pensaba que iba a lograr levantar a todo el pueblo árabe, a todo el pueblo palestino, a todos los musulmanes contra Israel. Ese es el sueño que tenía Hamás. Entonces, Hamás en ningún momento ha pensado que no fueran a sufrir muchísimo y fueran a ser eliminados de la faz de la tierra por parte del gobierno israelí. No piensan que eso no fuera a ocurrir. Lo que querían es levantar al restante de miembros palestinos y árabes contra Israel, cosa que no han conseguido. Arabia Saudita no lo permite, Jordania no lo permite, Emiratos Árabes no lo permite. Por tanto, su fracaso inicial es no haber levantado ni a los palestinos ni a los árabes contra Israel. Su segundo fracaso es pensar que la comunidad internacional iba a apoyar desde el primer momento a Hamás en el sentido de evitar una matanza. Y a pesar de que la comunidad internacional sí está cada vez ya diciendo, bueno, ya está bien de tanto golpear, hay que dar una tregua para conseguir por lo menos evitar que más inocentes sufran, tampoco lo ha conseguido, puesto que Israel ha dicho que no va a parar hasta eliminar la totalidad de digamos, Hamás. Fernando, que Israel está haciendo, perdón que lo interrumpa, está haciendo lo mismo que haría cualquier potencia en el lugar de Israel. Ni Francia, miremos lo que hace Francia en África, lo que hace ni Francia en Estados Unidos, en Alemania, ningún país se detendría ni un segundo hasta destruir absolutamente a cualquier grupo que hizo lo que le hizo Hamás a Israel, digámoslo. De hecho, habría que recordar en la Segunda Guerra Mundial la táctica de la guerra de alfombra, o sea, aplanar literalmente un país, que provocó que Holanda se rindiera a los 3 días de comenzar la Segunda Guerra Mundial. Y recordemos que tanto Estados Unidos como Gran Bretaña dejó aplanada totalmente la ciudad de Dresde para hacer claudicar al régimen alemán en aquel momento. Por tanto, sí, ningún país, nos guste o no nos guste, podría renunciar a la eliminación de lo que consideran una amenaza existencial. Es triste, la lógica de la guerra es triste, la lógica de la guerra es cruel, pero evidentemente cualquier país con capacidad para hacerlo, evidentemente, lucharía hasta el final de la eliminación de su enemigo, porque ese es el objetivo al final de una parte existencial, superar y matar a Israel, y por otro lado, Israel matar a Hamás. Son dos conceptos que no van separados. Y jamás, nunca ha querido sobrevivir. Pretende ser mártir. Y eso es lo que la gente no entiende. No pretenden que alguien les llame y les salve. No, pretenden matar al mayor número de israelíes, de soldados, incluso a costa del sacrificio de su pueblo palestino, de lo que dicen
que defienden, cosa que es mentira, evidentemente, y las mayores imágenes de tragedia de los pobres inocentes palestinos que sufren el ataque israelí, pues para ellos es una retórica que les beneficia. Por tanto, cada día que se tarden en eliminar a Hamás, es un día más que ellos tienen de narrativa para demostrar lo que es el mundo, o sea, la atrocidad de la guerra, ¿no? Por eso yo querría que la guerra acabara mañana, porque así ya no habría más desgracias para los pobres palestinos y jamás desaparecería definitivamente. Sin duda. Fernando, le quiero hacer una última pregunta para pensar ya cómo quedaría y cómo empieza a quedar el panorama Medio Oriente, ya no solo focalizándonos en el conflicto Hamás-Israel. Mucha preocupación en los últimos días con lo que está pasando en el Mar Rojo, con los constantes ataques desde Yemen, desde los hutíes hacia las embarcaciones que están llevando de hecho a las grandes empresas que se dedican al transporte de combustible, es decir, no voy más por el Mar Rojo. ¿Cómo está viendo la evolución de eso que está afectando al comercio mundial? Pues está habiendo de nuevo una multipolaridad, es decir, ya está claro que hay una potencia, por supuesto, emergente, controladora absolutamente en Asia, que es China. Hay una serie de potencias, en este caso, el caso de Irán, que está controlando todo lo que es el Oriente Medio, porque ya incluso Arabia Saudita, Emiratos Árabes, Marruecos y otros países, Jordania, habían empezado a tener contactos con Irán desde el punto de vista diplomático. Por tanto, se consolida como una potencia económica, geopolítica muy importante en esa zona. Y luego ya estamos viendo la decadencia de Estados Unidos y la Unión Europea, Europa, que sin Estados Unidos no es nada y que cede peso a los llamados BRICS. Entonces, al final, lo que estamos viendo es un mundo que veremos cómo acaba, pero ya sabemos que no va a ser nunca como fue. No vamos a ver nunca ya redes de comunicación, en este caso marítimas, como eran antes. Y Egipto, que es el que más sufre de este caso, ha dicho que evidentemente el ataque, el no usar sus canales para llegar al Mar Rojo, significaría una pérdida de en torno a un 15-16% de su capacidad económica. Y eso es muchísimo para un país. El mundo está cambiando a grandes velocidades y ya no será lo que era. ¿Nos gustará o no nos gustará? Pero es lo que hay. Es decir, para cerrar con este tema, Fernando, lo que usted está diciendo es que no ve reversible lo que está pasando en el Mar Rojo, sino que esto llegó para quedarse. Llegó para quedarse y llegó para unas nuevas reglas. Las reglas que imponga en un lado China, en otro lado lo imponga Irán y sus aliados, y en otro lado lo imponga Estados Unidos y los que le queden como aliados. Así de claro. Bueno, inquietante realmente pensando en lo que se viene, en un mundo cada vez más tenso, muy interesante, y gracias por ayudarnos a entender todas estas cuestiones, Fernando. Buen fin de año y gran comienzo de 2024. Igualmente, mis hermanos de Argentina, muchas gracias.